Muy buenos días, querida congregación. Les doy la más cordial bienvenida hoy día a la meditación número 21, hoy día 15 de septiembre del año 2022. Saludo a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran en País Vasco, Noruega, Francia y por supuesto a mis queridas hermanas y hermanos de la ciudad de Pamplona. Sean todas y todos bienvenidas a esta meditación y por supuesto saludo a aquellas personas que no me conocen. Me presento, soy la hermana Damaris Jofré y les saludo junto a los saludos de mi esposo y les doy la bienvenida. Por supuesto, espero que sea de utilidad y provecho esta palabra, que se encuentra en 1 Samuel capítulo 3, los versículos del 19 al 20. El tema de hoy dice: Dios respalda y honra a sus siervos que andan conforme a su palabra. Voy a dar lectura y dice así: en el nombre del Señor. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Amén. Primero, muchas gracias, Señor, porque tengo vida y porque me ha ayudado a soportar y a enfrentar esta difícil enfermedad que he tenido durante meses y meses. El Señor ha estado conmigo y me ha respaldado, me ha dado la fuerza y me ha dado esta honra de poder ahora llegar a cada uno de vuestros hogares. Y me siento muy contenta por eso. Les recuerdo que hace 2 semanas no hemos tenido meditación. Primero porque estuvimos en el precioso estudio bíblico de la ciudad de Madrid y también porque la semana pasada tuvimos también la reunión mensual. Por lo tanto, ahora vamos a dedicarnos a la palabra del Señor de lleno, donde vemos a este personaje maravilloso que hemos conocido su vida y su trayecto, que es Samuel. Samuel dice como fiel profeta. En el versículo 20 lo menciona así. ¿Y por qué será conocido como fiel profeta? Porque Dios también honra a aquellas personas, como dice el tema, Dios dice respalda y honra. Era conocido por mucha gente por su trayectoria como un profeta, geográficamente conocido en distintos lugares por ser un profeta fiel a Jehová. Recordemos que Dios en distintas partes de la Biblia también nos menciona personajes que han sido destacados porque han sido fieles y Dios los ha honrado. Por ejemplo, en el caso de Enoc dice, caminaba con Dios. También cuando menciona a Job, cuando dice que él, no había otro como él, como Job, también decía, apartado de mal, temeroso de Dios. Él destacaba esas características porque Dios los respaldaba de alguna manera, los honraba. Y ahora está hablando de Samuel específicamente. Y cuando habla, vemos la diferencia entre lo que hacía Elí. Elí tenía la función, por supuesto, de realizar la función ahora de sacerdote, donde él ministraba aquello que era de Dios, pero la parte sacerdotal, la del templo. Pero en cambio Samuel, la honra de él que Dios le dio, era que podía recorrer cualquier parte del mundo donde él lo enviara para poder entregar la palabra que Dios le decía que tenía que entregar. Y esa es la honra que él tenía. Y esa era la función también que él realizaba, y la realizaba a cabalidad, con fidelidad, porque ahora vemos que la fidelidad tiene que ver con la obediencia, con el temor a Dios. Y Samuel era temeroso de Dios, lo hemos visto en los versículos en otras oportunidades. Pero el tema nos dice, Dios respalda y honra. Y el respaldo tiene que ver como el aval. Cuando una persona entrega su firma a otra persona que le da su firma, no se la entrega a cualquiera, se la entrega solamente en quien confía. Y Dios confiaba en Samuel, por eso lo respaldaba porque cada vez que le entregaba un mensaje, ese mensaje iba con Dios, era de Dios y se cumplía, porque Dios lo estaba respaldando. Y le daba la honra ahora de ser un profeta, que era gran cosa, sobre todo incluso en estos tiempos. Vemos entonces que esta era la particularidad de este hombre, Samuel. Y dice, Dios respalda y honra. Y también decíamos que respaldo puede ser considerado entonces como ese soporte, como cuando, por ejemplo, una persona va a un banco y un cliente y por ejemplo, tiene una cuenta corriente. El banco no necesita pedirle los documentos para que decirle quién es usted, dónde trabaja, no, porque ya lo conoce y sabe que es un cliente responsable. Por lo tanto, simplemente lo respalda entregándole ese dinero para que cada vez que lo necesite, ese cliente pueda echar mano. Lo mismo hacia Dios. Es decir, ha respaldado a muchos personajes de la Biblia porque estos hombres han cumplido de acuerdo a lo que Dios les ha enviado. Es decir, han andado conforme a su palabra. Tal como decía, Dios respalda y honra a sus siervos que andan conforme a su palabra.
Y no hay duda que Samuel era uno de ellos. Vamos a ver un ejemplo que también tenía una función semejante a la de Samuel, pero que no anduvo conforme en ese momento cuando tomó la decisión a lo que Dios le había encomendado, que era Jonás. Jonás, aunque era un profeta y era de Dios, pero él tomó una decisión contraria a la voluntad de Dios. ¿Y qué sucedió? Que en el momento que toma la decisión contraria a la decisión de Dios, inmediatamente Dios deja de respaldarlo y no le da una honra, no lo honra. ¿Por qué? Porque le vienen muchas cosas calamitosas a Jonás. Pero miren la diferencia. Vamos a ver otro personaje que también ha sido respaldado por Dios y ha sido honrado por Dios, como fue el caso de Elías. Elías, en ese momento, cuando necesitaba que cayera fuego del cielo, ¿qué hizo Dios? Dios mandó fuego del cielo. Cuando veíamos, por ejemplo, el caso de Noé, que construía el arca, no hay duda que a lo mejor muchos de ellos se burlaron, pero ¿qué hizo Dios? Dios lo respaldó, porque cuando vino el gran diluvio, ¿qué hizo Dios con él? Lo rescató a él y a toda su familia, porque esa fue la forma de honrarlo, porque él realmente había sido fiel a Dios. Y dice, Dios respalda y honra. ¿Y qué significa honra? Ese es alzamiento, cuando Dios alza a la criatura, cuando Dios alza a aquel hombre que ha creído, a aquella mujer que ha creído y que ha demostrado fidelidad a Dios y que ha andado conforme a la palabra de Dios, lo alza, lo levanta, le da una posición de reconocimiento. Me pregunto, y quiero hacer una pregunta, ¿qué necesita un hombre o una mujer de Dios? ¿Necesitará el reconocimiento, el respaldo y la honra del hombre? Una mujer de Dios, un hombre de Dios necesitará el reconocimiento y la honra de un hombre, o necesitará el respaldo y la honra de Dios. Por supuesto que lo segundo. Un hijo, una hija de Dios necesita el respaldo y necesita, por supuesto, y quien va a necesitar y desear la honra de Dios. ¿Qué hijo o hija de Dios no necesita el respaldo de Dios? Si es un hijo o una hija de Dios, lo va a tener. Si le es fiel a Dios, es decir, si anda conforme a su palabra, como dice el tema de hoy. Por lo tanto, qué hermoso ejemplo hemos tenido de esos personajes. Quiero detenerme también en un personaje que ha demostrado también estas dos cualidades. Ha demostrado que ha tenido el respaldo de Dios y la honra de parte de Dios, como fue Josué. Porque decía el tema, Dios respalda y honra a sus siervos que andan conforme a su palabra. Miremos el caso de Josué. Josué dice, en el capítulo 1 vemos que él fue un gran colaborador de Moisés. Fue enviado también, dice, a mirar como espía las tierras de Canaán. Muchos llegaron con la respuesta pesimista. En cambio, fueron 2 solamente los que llegaron en forma optimista a traer noticias. Dice que había leche y miel, todas aquellas cosas en forma positiva. Dios se agradó de la actitud de Josué. ¿Y qué hace? Le honra. ¿Y cuál es la honra que Dios le da? La honra que Dios le da a él es que ahora él pasa a ser el sucesor de Moisés. Esa es la honra. Recordemos, Dios respalda y honra a su siervo. Siervo es cualquier persona que ha creído en Dios, que ha servido a Dios, que le sirve en la función que sea, no una función solamente específica, no, sino que en cualquier función que Dios le da, si ha sido fiel, ese va a ser un siervo. Por lo tanto, Dios le va a respaldar y le va a honrar. Y recordando ahora a Josué, que es el ejemplo que le quiero dejar, es que él fue honrado también por Dios, porque fue un buen siervo que estuvo conforme a la palabra de Dios. Y él, ¿cómo fue honrado? Siendo el sucesor de Moisés. ¿Y dónde está el respaldo que vemos de Dios hacia él? Cuando se le aparece este personaje con la espada desenvainada y le dice así, le dice que él era príncipe del ejército de Jehová. ¿Qué mayor respaldo es ese que viniera ahora a respaldarlo a él, un príncipe del ejército de Jehová? Mejor respaldo que cualquier otro ejército de este mundo. Este es el mejor ejemplo que podemos tener. Pero ahora no fue un respaldo porque sí, no fue una honra porque sí,
porque simplemente quisiera dársela a Dios. No, eso fue porque él demostró e hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Lo hizo de manera fiel. Es decir, que Dios no da por dar, sino que Dios lo da también a aquellos que realmente cumplen fielmente lo que Dios les encomienda. Vamos a ver el capítulo 1, el versículo del 7 al 9 lo dice con claridad, lo que Dios le demandó a Josué. Para que él fuera respaldado por Dios y para que fuera honrado por Dios, él tuvo que hacer lo que dicen estos versículos. Y se los voy a leer en el nombre del Señor. Solamente esfuérzate. Le habla del esfuerzo. Dice, esfuérzate y sé muy valiente. Él sabía que iban a venir cosas terribles, pero le dijo que tenía que ser valiente. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes y para que seas honrado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Aquí le está diciendo lo que le está demandando también. Sino que de día y de noche meditarás en él, de día y de noche, ver la palabra de Dios y cumplirla, para que guardes, no solamente guardarla, sino que hacerla, y hagas conforme a lo que en él está escrito en el libro de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el 9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, lo vuelvo a reiterar, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Eso le demandó Dios y él lo hizo, Josué lo hizo. Y por eso es que él recibió el respaldo y la honra por ser un siervo de Dios, porque anduvo conforme a su palabra. Con este ejemplo los quiero dejar. Hagamos la voluntad de Dios, pongámonos a su disposición y sintamos realmente, pensemos, ¿tenemos el respaldo de Dios? Si no lo tenemos es porque a lo mejor algo nos falta todavía. Cuando tengamos el respaldo de Dios, vamos a ser honrados por Dios. Y qué mejor honra que la que Dios mismo nos da, más que cualquier honra que nos puedan dar los seres humanos. Esta ha sido la meditación de Dios, espero que sea de utilidad y nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor. Amén.